Y hoy se ha hablado mucho de marketing, pero he contado que se ha dicho la palabra ventas 2 veces nada más, como que a veces se le tiene pánico a la palabra vender. Se ha hablado de valores, algo importantísimo, y es algo de lo que hablo yo mucho del libro. Y precisamente uno de los motivos por los cuales estoy aquí es por lo que está pasando con el libro que he sacado. No lleva todavía 1 año en el mercado, pero ya se ha convertido en un bestseller, ya estamos ya en la 8ª edición, ya está para México, se va a Sudamérica, y hay un poco una gran revolución. Y el libro tiene que ver mucho con ¿qué? Tiene que ver con la fortaleza mental, tiene que ver precisamente con la capacidad del ser humano, ¿de qué lado estoy? Con la capacidad del ser humano de superar la adversidad. Es una demostración de superar la adversidad. Y cuando hablamos de marketing, hablamos de ventas o hablamos de cualquier cosa en la vida, tenemos que hablar un montón de fortaleza mental. Porque puedes tener muchas estrategias, puedes tener muchos cómo y puedes tener mucho conocimiento, pero al final lo que importa es la parte psicológica, es una de las más importantes. Puedes tener esa técnica, pero bueno, hemos hablado aquí de valores y de muchas cosas, pero al final la cuestión es que la vida, tarde o temprano, y aquí hay mucha gente joven, la vida te va a romper los dientes en algún momento dado, si no lo ha hecho ya. Y va a haber momentos en los cuales te vas a caer, y te vas a caer duro. Y hay momentos en los cuales parece que absolutamente nada funciona en la vida y todo se rompe y nada funciona a tu alrededor y el mundo completo parece que se desmorona. Y el entorno no ayuda a nada, sino que te perjudica más y te convence de que a lo mejor es que tú no vales, a lo mejor es que tú no puedes. Y empiezan a surgir dudas. Y te empiezas a preguntar si seré capaz, tendré yo la preparación, tengo una inteligencia, es que a lo mejor no tengo los recursos, o yo es que a lo mejor no tengo el conocimiento. Y la semilla de la duda empieza a implantarse. Y se te mete el enemigo dentro. Porque hay muchos enemigos, hay muchas batallas. Pero la mayor de las batallas no está ahí fuera. La mayor de las batallas, el gran enemigo con el que te vas a encontrar son tus propias dudas en muchas ocasiones. En esas dudas van a generar grietas por las cuales se filtran miedos que te dirán, es que yo no sé si soy suficiente, y yo no sé si voy a valer. Entonces la cuestión es, ¿cuántas veces estás dispuesto a levantarte y por qué? ¿Cuántas veces estás dispuesto a levantarte? Y la pregunta que me gustaría hacer es, ¿quién de aquí está dispuesto a fracasar? Porque el que no levante la mano va jodido, por hablarlo claro. Hay un mito en este país, el fracaso. ¿Qué es el fracaso? 1, la oportunidad de comenzar de nuevo con más experiencia y más inteligentemente. Y sobre todo, la demostración de que te has atrevido a intentarlo. Yo he fracasado un montón de veces, un montón, pero de vez en cuando hay cosas que salen bien. Hoy hemos hablado de deporte. Bueno, yo he sido deportista profesional en Estados Unidos, que hablamos mucho de Estados Unidos ahora. ¿Y qué me pasó? Después de llegar allá, pues hubo un fracaso, un desastre increíble que no es el momento. Pero también es una manera de levantarse. De ahí pasé al mundo ¿de qué? Del marketing. Y conseguí un montón de cosas. Bueno, hubo una transformación gigantesca y pasar del mundo del deporte a de repente tener que hacer presentaciones y comenzar a vender esa palabra que tanta gente tiene tanto pánico. Y sí, me entraba pánico escénico, se me olvidaba hablar, respirar, absolutamente de todo, pero después en 2 años se conseguí un montón de resultados increíbles y me llevaban por medio mundo dando conferencias. Cualquiera se puede reinventar constantemente. La cuestión es, ¿por qué estás dispuesto a fracasar? ¿Cuál va a ser el motivo? Y si hablamos y miramos la palabra de el mejor deportista de toda la historia, ¿quién es? Michael Jordan. ¿Qué te dice? Bueno, puedo aceptar el fracaso, porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo, fracasa. El problema es no intentarlo. Pues la cuestión es de que muchas veces tenemos ideas y a veces esas ideas se quedan dentro de nosotros porque no creemos que somos suficientemente buenas. Y todos nos tenemos que convertir en vendedores en el mundo del marketing. Hay esa gran diferencia de cultura de Estados Unidos aquí. Yo tengo 4 hijos con nacionalidad americana, he pasado mucho tiempo allá, y allí cuando tú naces, sales con el chip de soy vendedor. Y vendo. Y tú vendes tu imagen, tú vendes tus servicios. Si vas a buscar un trabajo, te tienes que vender para ver qué es lo que tú tienes y puedes aportar. Si vas a crear un negocio, tienes una idea, tienes que vender, tienes que convertirte en un vendedor. Y eso quiere decir que tienes que reforzar un montón la inteligencia emocional, la psicología y ver cuántas veces estás dispuesto a aguantar un no. Yo cuando empecé mi primera vez en el mundo comercial, recuerdo que empecé a hacer presentaciones, me moría de miedo y mis 40 y pico primeras presentaciones fueron nos. No. ¿Qué te va a ocurrir? ¿Cómo te va a ocurrir? Que puedes tener ideas, vas a empezar con cosas y te empiezan a decir que no. Y a veces uno toma ese no como, me lo están diciendo a mí, no al producto.
no al servicio, te lo tomas de manera personal y entonces uno como que se encoge y se hace más pequeño y uno tiene una pérdida de confianza y eso es lo que no puedes permitirte. Por eso cada vez hay que ser más fuerte mentalmente, tienes que ser mejor en todos los sentidos a nivel psicológico, reforzarte. ¿Qué es lo que tiene Nadal? ¿Es el mejor del mundo a nivel de técnica? Ni mucho menos, pero cuando hablas de poder mental y hablas con cualquier jugador del circuito, todos dicen una cosa, cuando se te pone delante lo que transmite es impresionante, la fortaleza mental que tiene, de que nunca jamás abandona, cuando cualquier otro sería ya tanto un pelotazo del contrario, ya está dando la vuelta para celebrarlo, Nadal no, tiene que seguir ahí, sigue, con lo cual uno tiene que pensar cuántas veces estás dispuestos a recibir ese no. Yo me acuerdo que cuando empecé hice un recuadro donde puse la lista de los 1000 nos y empecé a poner no. Cada vez que tenía un no, no. Y cada vez que algo no funcionaba, ponía una X. Y una X. Y poco a poco, cada vez que tenía un no, era, sí señor, uno menos. Y uno menos. Y ya queda uno menos para sí. Y ya cada vez estás más cerca del objetivo. Con lo cual es, ¿por qué de alguna manera vas a recibir esos nos? ¿Qué es lo que realmente quieres conseguir? Y si estás en Estados Unidos siempre te dirán, bueno, ¿cuál es ese sueño? ¿Qué es lo que quieres lograr? Porque eso es lo que te va a dar la energía, eso es lo que te va a dar la ilusión. Porque en muchas ocasiones comenzamos a pensar en el cómo. Dime el cómo, dime qué es lo que tengo que hacer, dime la estrategia. Y la estrategia es importante, pero solo en un 20%. Del 80% es mucho más el aspecto psicológico, es decir, la confianza que tú seas capaz de transmitir. La credibilidad que tú tengas, la seguridad que tú tengas y cada vez tienes que trabajar más en ese sentido. ¿Por qué? Porque el cómo simplemente va a hacer que tú comprendas las cosas. La lógica hace que tú entiendas las cosas, pero no hace que tú hagas las cosas. Por lógica, nadie debería de fumar. ¿Cuántos aquí fuman? ¿Alguno habrá, no? Unos cuantos. Por lógica, nadie debería de morir de hambre. Lo siento mucho, pero no es así. Y tiramos toneladas y toneladas de comida a la basura todos los días. Por lógica no deberíamos de estar pasando lo que está pasando ahora con la crisis. Tenemos el conocimiento y teníamos el conocimiento para haberlo evitado, pero no está ocurriendo eso. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve por emociones, se mueve por valores, no por lógica. Con lo cual al final decir, ¿cuál es tu porqué? Entonces, cuando hablamos de transformación personal, cuando hablamos de fortaleza mental, lo que uno tiene que definir precisamente es por qué estás dispuesto a levantarte una y otra vez. Y eso también me gusta contar una historia que está en el libro, que es la historia de Yelena. Y es la historia de una joven chica que estaba a mitad del conflicto en Serbia. Y había un grupo de soldados, 2 soldados que acompañaban a un grupo que estaba huyendo, a un grupo de refugiados que huía hacia la frontera, hacia una zona mucho más segura. Y cuando pasaron por ese pueblo, ese grupo de soldados, de detrás de una casa en ruinas, salió una joven mujer corriendo hacia ese grupo y se dirigió hacia los 2 soldados. Y en ese momento les pidió si por favor le podía acompañarles para huir de esa zona más segura. Los soldados le dijeron, sí, por supuesto, puedes venir. En ese momento ya hizo una señal con la mano. Cuando hizo la señal, de detrás de la casa en ruinas de la que había salido, salió un anciano con un bastón, caminando con un montón de dificultad y con un bebé en las manos. Y también salió un niño de 8 años. Cuando los 2 soldados vieron a aquella persona cómo caminaba, con la lentitud con la que caminaba, vieron que iba a ser un problema. Y dijeron, Y comenzaron a discutir entre ellos. Y al final llegaron a un acuerdo. Le dijeron, de acuerdo, podéis venir con nosotros, pero con una condición, de que cada uno de vosotros va a tener que caminar por su propio pie. Te ayudaremos con el bebé porque solamente tiene unos meses, pero los demás tienes que caminar. Y comenzó el grupo y salió caminando. Y aquel anciano con aquella dificultad, aquel bastón cada vez se iba quedando más atrás, pero alguna persona del grupo se quedaba, la agarraba y le empujaba hacia adelante y le enganchaba otra vez. Pero cada vez le costaba. Y de una manera difícil de entender, con la ayuda de otros, llegó esa primera noche. Al día siguiente se levantó totalmente dolorido, hecho una porquería, no tenía fuerza para nada. Y comenzaron a salir. Y fueron caminando, y con ayuda nuevamente de otros llegaron. Y esa noche aquel anciano ya ni siquiera pudo dormir del dolor que tenía en todo su cuerpo. Hacía años que no caminaba. Y su mente se convirtió en su gran enemigo. Su mente le empezó a decir, ya no merece la pena luchar. Lo mejor de mi vida ya ha pasado. ¿Para qué voy a intentarlo? Yo ya soy un estorbo, yo ya no puedo, no tengo fuerzas, ¿para qué voy a seguir sufriendo? Y en su mente fue abandonando y abandonó. Y por la mañana sonó una bomba que despertó a todos y salieron casi en estampida. Y él ni siquiera hizo ni un solo esfuerzo para levantarse. Cuando todos salieron,
Y Elena fue donde él, le agarró de la solapa, le empezó a gritar, le empezó a decir absolutamente de todo para que se levantara. Y el otro dijo, déjame en paz, yo ya no valgo, soy un estorbo, déjame aquí. Vais a tener que esperarme y puede ser peligroso, con lo cual yo ya he cumplido. Y le gritó, le suplicó de todo y no hubo manera, y entre lágrimas le sacudió, pero no pudo hacer nada. Y al final tuvo que marcharse con el grupo. Cuando llevaba caminando unos 200 metros con el grupo que se integró Yelena, se dio la vuelta, cogió su bebé y fue caminando hasta aquel hombre. Fue caminando hasta aquel hombre y puso aquel pequeño bebé en brazos del anciano. Y le dijo, padre, este es tu nieto, lleva su sangre y ahora su vida depende de ti. Y el anciano, su padre, comenzó a gritarle para que no hiciese eso, para que no matase aquí, para que no abandonase al niño. Ella ni siquiera miró ni una sola vez atrás y comenzó a caminar hacia el grupo, entre lágrimas y sufriendo. Y cuando se metió dentro del grupo, en ese momento fue que miró atrás y vio cómo su padre se había levantado y caminaba con el bebé en brazos con más energía que nunca. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Que aquella persona que había abandonado porque solo estaba pensando en sí mismo, encontró un porqué. Y el ser humano, y fue el momento de ser un momento trágico y cruel, a ser un momento por el cual, de alguna manera vio que el ser humano es capaz de hacer mucho más por otros que por uno mismo. Y cuando tú encuentras tu porqué, es entonces que eres capaz de luchar por un sueño, por otro, levantarte y seguir y hacer una oportunidad y crear más cosas y seguir luchando. Con lo cual, al final lo que importa que es, ¿por qué te vas a volver a levantar? ¿Cuál es tu verdadero porqué? Cuando estás pensando en todo lo que tienes que hacer, no tienes esa motivación. Y cuando estás pensando en lo que quieres lograr y en cuál es tu porqué, es que tienes la energía, es lo que tienes la ilusión realmente. Si estás todo el día pendiente del entorno y lo que te dice el entorno, te van a robar la energía y te van a robar la ilusión. Ese sueño, esa visión de lo que puedes llegar a conseguir, de lo que la clase de persona en la cual te puedes convertir, esa es la visión hacia la cual uno se tiene que dirigir realmente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ladrón de la fortaleza mental? Se ha dado aquí alguna pincelada de ello, precisamente el entorno. ¿Y qué es lo que te dice el entorno? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué nos estamos enfocando constantemente? En lo mismo. El 90 y tantos % de la información es sobre exactamente lo mismo. Es la crisis, la crisis, la crisis. ¿Y hablamos de qué? Ahora tenemos un problema que es una crisis económica, sí, pero hay una que es peor, que es la crisis de esperanza, cuando dejamos de creer que se puede. Y cuando dejas de creer, ¿qué ocurre? Que empiezas a sufrir en el presente por algo que seguramente no va a pasar, pero es lo que hace el cerebro. El cerebro se comienza a centrar en cosas negativas, con lo cual pierdes toda la fuerza en el presente y te sientes como una especie de marioneta, con lo cual el gran punto cuál es que si tu estado mental es negativo, se te van a pasar oportunidades por delante que no vas a poder verlas, y la creatividad necesaria no está ahí, va desapareciendo, con lo cual tenemos que mejorar de alguna manera el entorno, ¿no? O sea, que voy a pedir un segundo que os pongamos de pies un instante a todos, para hacer una cosita, para que veas un poco lo que te puede hacer el entorno, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el entorno? Manipula todos nuestros pensamientos, manipula nuestras emociones y nuestras expectativas, ¿no? Con lo cual, de alguna manera te ocurre algo así, es decir, si te pones aquí las manos, estirar aquí las manos, ponemos aquí los brazos, poner las manos por delante, os pido a todos, y ahora giramos un poco las manos y te coges y vienes aquí y te vas a enganchar las manos bien. Y es importante que vigiles a la persona que está a tu lado también para que no haga trampa, ¿de acuerdo? Y también una cosa, es importante que la mano derecha es la que tiene que estar por la parte de arriba, ¿de acuerdo? La mano derecha por la parte de arriba. Y si lo has hecho bien, ahora todos podéis coger y hacer 1, 2 y 3 y hacer esto. Y girar la mano perfectamente. ¿Bien? Entonces todo el mundo lo ha hecho, ¿que sí? Cuidado que alguno se va a romper las manos. Espera. Ahora, sentaros. ¿Qué es lo que te hace? El entorno te manipula. Pero yo os acabo de manipular. Pero simplemente ha sido una manipulación sencilla, sin mucho misterio. Todo el mundo dirá, ¿cómo lo ha hecho? Digo, bueno, pues esa información que tú recibes te puede llevar a estados totalmente negativos o estados positivos, con lo cual tú tienes que empezar a ser responsable de lo que lees, de lo que escuchas, de lo que dices y de las personas inclusive que tienes alrededor. Ley número 1, bueno, hay que abandonar los 2 clubs con más socios de todo el país. ¿Cuáles son? Pues bueno, ni Barça ni Madrid, sino son el club de la queja y el club de la que está cayendo. ¿Por qué? Porque si estás todo el día quejándote, te estás poniendo toda esa carga encima totalmente negativa y te sientes como el burro que no puedes avanzar porque no ves posibilidades. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que una cosa es protestar, necesario y positivo, porque quiere decir protesto por esto con una alternativa. Si me quejo es saco la mierda, pongo el ventilador y para todo el mundo. Pero no aporta nada. Y cuanto más te quejas, quiere decir que más emociones destructivas estás generando en tu vena. Y cada día estás más negativo y más negativo. Y a lo mejor uno tiene ya ese hábito porque parece que mucha gente se ha convencido de que hablar negativo, pues si no te has enterado te voy a contar. Digo, ¿cómo que no te has enterado? Es imposible no enterarte.
Y a veces vas y le cuentas una historia a uno y acabas de terminar de hundir a esa persona porque estaba peor que tú y a lo mejor no lo sabías. Pero cada vez que te quejas tú mismo, estás peor, cada vez más y más. Con lo cual, ¿cuáles son tus círculos de influencia? Importante. Tus círculos de influencia van a determinar una parte de tu futuro. Y la pregunta es, ¿las personas que están a tu alrededor, tu familia, tus amigos, los colegas, los cercanos, lo que tienes a tu alrededor, qué esperan de ti? ¿Cuáles son sus expectativas sobre tu futuro y sobre tu vida? ¿Confían en ti? ¿Creen en ti? ¿O te dicen, pon los pies en el suelo, que eso es una locura? ¿Te están diciendo tú puedes o te están diciendo que de aquí no hay quien salga? Entonces, una de las cosas que uno tiene que comenzar a hacer es tomar decisiones. Decisiones importantes sobre el entorno, sobre quién te perjudica, cuáles son los círculos que te ayudan y te frenan. Aquellos que tienen ideas, reunirte con personas como los que están aquí, que están buscando algo más, que están buscando alternativas, que están buscando oportunidades, que quieren algo mejor. Pero si te reúnes con el de la esquina que todo el día está poniendo pestes, entonces va a haber un problema. Con lo cual tú tienes que ir tomando esas decisiones, porque hay culturas, creencias que se van generando que a veces son ridiculísimas, ¿no? Cuando hablamos de la diferencia de mentalidad, de emprender, de vender, es decir, aquí tenemos un problema gravísimo que es la imagen que tiene el emprendedor o el empresario, ¿no? Hace muchos años Winston Churchill dijo una frase lapidaria que dijo: muchos miran al empresario como una vaca a la que hay que exprimir, otros muchos lo miran como un lobo al que hay que abatir y muy pocos le miran como al caballo que tira del carro. Hay que empezar a dar valor al que emprende, al que arriesga, porque se lo juega toda una carta y muchas veces fracasa. Pero en la cultura aquí a veces está como que el empresario es un bicho raro, un mangante. Si te va mal, ya lo sabías. Si te va bien, mira qué cabrón. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ten cuidado con las creencias, las personas, lo que uno mismo tiene en la cabeza. Es decir, hay que desaprender muchísimas cosas para poder aprender otras. Pero esos círculos de influencia van a ser importantísimos. Y hablamos de personas, de información, de lo que tú lees y todo, ¿no? Ahora, no todo tenemos que hacer todo tan enormemente negativo, porque a veces también, ¿qué es lo que hacemos? Que cogemos en muchas ocasiones y somos capaces de convertir un grano de arena en el mismísimo Himalaya. Y uno tiene que aprender también a ¿qué? A desdramatizar, ¿no? Y para eso, como estamos aquí también entre estudiantes, algunos supongo que no, porque si no han suspendido muchas veces, me gustaría leeros una pequeña carta que refleja esto, que es una carta de una estudiante es una carta de Sharon en Estados Unidos. Hace muchos años no había internet, no había Twitter, no había Facebook, ni ninguna cosa de estas, ni teléfonos móviles, ni nada de nada. Y entonces escribió una carta a sus padres y durante mucho tiempo no tuvo información, los padres estaban todos preocupados, ¿qué le habrá pasado? Hasta que por fin llegó una nueva carta, ¿no? Y esta es la carta que les doy a sus padres. Te digo, queridos padres, siento mucho no haberos escrito antes, pero antes de ponernos al día y de que leáis esta carta, os pido que por favor os sentéis en el sofá y que no continuéis leyendo hasta que estéis bien sentados. La pequeña fractura de cráneo y las contusiones que tuve tras saltar por la ventana de la residencia, debido al incendio tras mi llegada a la universidad, ya están casi curadas. Solamente pasé 2 semanas en el hospital, ya casi puedo ver normalmente y ya solo tengo los fuertes dolores de cabeza 2 veces al día. Afortunadamente, mi salto desde la ventana de la habitación en llamas fue presenciado por uno de los responsables de la compañía de gas. Fue quien llamó a los bomberos y a la ambulancia y quien estuvo visitándome en el hospital. Y como mi habitación de la residencia quedó destruida por las llamas, generosamente me invitó a vivir en su apartamento con él. Es una habitación pequeña, húmeda, en un sótano, pero es muy buen chico. Estamos muy enamorados y pensamos casarnos. La fecha de la boda es aún incierta, porque él tiene una pequeña infección menor, lo cual ha impedido que aprobemos el primer test sanguíneo premarital, ya que yo también he contraído la infección. Bueno, ahora que os he puesto al día, de todas maneras, pondremos la fecha de la boda antes de que mi embarazo comience a ser visible. Bien, ahora que os he puesto al día, tengo que deciros que no hubo fuego, que no hubo salto por la ventana, que no tengo ni heridas ni contusiones, no tengo ninguna infección, tampoco estoy enamorada de nadie, ni tampoco estoy embarazada, ni me voy a casar. Pero sí tengo que deciros una cosa, y espero que lo pongáis en la perspectiva correcta, y es que he suspendido el examen de química. Y no vale usar esta carta ahora, para los estudiantes. Pero a veces cogemos las cosas y armamos un drama increíble. Sí, el país está mal, pero hay que salirse de ese club, hay que salir de ahí.
Y decir, empezar a ver lo que sí se puede hacer. Hay que empezar a pensar en lo que sí es posible y no posible, ¿no? Entonces yo te contaba que, bueno, después empezamos a hablar de marketing y ventas. Yo pasé de deportista profesional en Estados Unidos al mundo comercial, hice un montón de cosas, me arruiné, hemos hablado de Brasil, he estado yendo a Brasil 6 años consecutivos, donde ahí me arruiné, he aprendido muchas cosas de la cultura, ahora tengo una participación, una gestora que va fenomenal, sin saber de muchas cosas comencé a presentar proyectos y fui capaz de captar 14 millones de euros en inversiones, después he hecho ventas de empresas de venta por catálogo, acabamos de hacer un proyecto increíble que ahora medio se ha caído, que a lo mejor es la primera red social del espacio, vamos a ver si lo retomamos, es decir, un montón de cosas. Entonces, pero cuando hablas de marketing y ventas, sobre todo tienes que pensar en qué, pues en prepararte tú mentalmente, como hemos dicho, y en ser cada vez más psicólogo y mayor inteligencia emocional. Ahora, para los que estáis aquí, ¿cuál es el mayor reto del marketing hoy en día? ¿Cuál crees que es? ¿Ideas? ¿Cuál es el mayor reto? ¿Alguien se atreve a la de una? ¿A la de dos? Nadie. ¿Cuál es el mayor reto a la hora de vender, de presentar un proyecto de algo? Nadie lo sabe. Convencer al cliente. Uno, alguien se ha atrevido. Vamos bien. ¿Alguien más? ¿El cuál? Atraerlo. Fidelizarlo. Por ahí va. ¿Más cosas? Bien, pues yo creo que uno de los mayores problemas es distinguirse. ¿Cómo hacer que te vean? ¿Cómo hacer que te conozcan entre la gran barbaridad de productos y mensajes que existe hoy en día a nivel mundial? ¿Cuál va a ser el valor añadido que tú vas a ofrecer? ¿Por qué a ti te van a escuchar? ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para que te distingan? Porque ¿cuál es el problema hoy en día? La tecnología es genial, pero a la misma vez es el gran problema. El gran problema es que hoy en día un consumidor puede recibir como 30.000 mensajes en un día. Es decir, mensajes impactos. Y eso está provocando también al mismo tiempo muchos problemas, no solo en el marketing, sino a nivel neuronal. Están estudiando muchos científicos ya en Estados Unidos lo que está causando el cerebro y no es nada agradable lo que están descubriendo. Es decir, uno de los problemas de esto es el neurotasking, ¿no? Las multifunciones, el multitasking. Quiere decir, ¿qué estamos haciendo? Bueno, que hoy en día estamos a 57 cosas al mismo tiempo, con lo cual perdemos cada vez más la capacidad de concentración. Estás haciendo una cosa, aquí tengo la lista de tareas para hacer, y ahora tengo que mandar un email, y ahora espérate que ahora un WhatsApp, ahora voy a desconectar, pero me conecto a Facebook, y ahora tengo un tweet, y ahora tengo una llamada, y ahora espera que tengo un email, y ahora tenemos constantes interrupciones por todos los sitios. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez más, siempre pasaba, pero cada vez más tú ahora lees una hoja, estás leyendo un libro, estás leyendo algo, llegas abajo y dices, oye, ¿y qué he leído? ¿A quién le pasa? Y tienes que volver a empezar, porque tú estabas leyendo eso y tu cabeza estaba por otro planeta. Con lo cual tenemos un montón de interrupciones. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer realmente para distinguirte? ¿Cómo vas a hacer que lleguen? ¿Cómo puedes destacar de la masa, diferenciarte? ¿Cuál es el método más efectivo? Pues la cuestión es, ¿estás preparado? Es lo que estaba hablando César del elevator pitch, ¿no? El elevator pitch, stadium pitch o varias cosas. Pero la cuestión es, ¿cuántos de aquí tenéis una idea, un producto ya, un negocio, un proyecto o una supuesta idea que os gustaría presentar a alguien? Uno, bien, los que he estado, vale, unos pocos, tenéis una idea, vale. Vosotros se meten la mano en el bolsillo, que no os haga por si acaso, a ver si me van a querer vender algo, me va a costar una pasta. Están ahí los miedos siempre, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, ¿estás preparado para esa idea? ¿Serías capaz? Tú, César, seguro que sí, lo acabas de decir, estás muy entrenado además, con lo cual llevará mucha ventaja. Pero si pudieses dirigir a todos tus potenciales clientes, ¿qué les dirías? Aquí al lado tenemos Mestalla. ¿Cuánta gente entra a Mestalla? ¿Cuánta gente entra? Número de personas. 52.500, vale. Imagínate que tienes a los 52.000 el campo lleno y están llenos de tus potenciales clientes. Y ahora te van a dar ese minuto. Y tienes, todos tus potenciales clientes están allí. ¿Qué les dirías? ¿Tienes claro qué les dirías? Ahora, ocurre una cosa. Si no captas su atención, se pueden largar. No tienen ninguna obligación de quedarse a escucharte. Para nada. ¿Y qué les dirías? Oye, tenemos una gran oferta, un gran producto, algo increíble, maravilloso, y dices, bueno, ¿qué le dirías? Eso es lo que decía César, que tienes que tener más claro que el agua, ser capaz de transmitir perfectísimamente, ¿vale? ¿De qué vas a hablar? ¿De tu negocio o de ellos? ¿Quién es más importante para cualquier persona, tú o él?
Él. ¿Qué es más importante, tu producto o lo que tu producto puede hacer por él? Es como lo que ha pasado hoy con Rajoy, lo que ha pasado el mediodía con Rajoy, todo el mundo está hablando de ello, todo el mundo increíble lo que ha sucedido. Bueno, aquí estamos aquí como que no pasa nada, pero bueno, ¿no? Ahí está. Bien, si veríais lo que yo estoy viendo, ¿qué está pasando en este momento? Todo el mundo está... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. ¿Yo qué acabo de hacer? ¿Qué he hecho? Captar la atención, crear curiosidad. Yo no te he dicho lo que yo voy a decirte, yo lo que voy a hacer es que tú me preguntes lo que yo te quiero decir, que es mucho más fácil. Crear curiosidad es la regla número 1, crear curiosidad. Es decir, yo por ejemplo escribí este libro hace un año, bueno, a mí no me conoce nadie, y yo sabía que tenía que marcar la diferencia, tenía que aportar un valor añadido. ¿Qué es lo que puedo hacer? Me tengo que distinguir. Primero, yo creía ciegamente en el libro porque eran 25 años de historias de todo, ¿no? Con mucho valor añadido, es lo que yo creía. Entonces digo, ¿cómo marco la diferencia? Necesito el apoyo de alguien o la opinión de alguien, necesito un social proof, la prueba de alguien que sea relevante a nivel nacional y que dé una buena opinión del libro. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Entonces empecé a darle vueltas a la cabecita. Y dije, ya. Yo acabé mi libro y todavía con un montón de patadas ortográficas me fui a Burjasot allí, imprimí en una librería en A4 y un día que iba a Madrid a una reunión, hice una carta para Pablo Motos, me presenté donde se graba El hormiguero, ahí está, libro. Entonces le puse una carta, medio folio, pero ese medio folio le tenía que picar la curiosidad por todos los lados para que se leería el libro. Y ese medio folio le picó, pero vamos, como una sarta de hormigas. Entonces le puse, solamente y exclusivamente si el libro te aporta, te inspira, te ayuda y te aporta realmente cosas que puedas aplicar en tu vida, te inspira de alguna manera, sola y exclusivamente en ese caso, me gustaría que me dieses tu opinión. Le puse mi nombre, mi mail, tal. 3 o 4 semanas después me escribe un mail impresionante con lo que había pasado con el libro. Ese mail, de entre muchas cosas que me dijo, una de ellas es la que está aquí detrás en la parte del libro. Si estás dudando entre varios libros, coge este, es un libro inspirador, lleno de hallazgos y buenas ideas que puedes incorporar a tu vida cotidiana para sentirte completo, sereno y en equilibrio con el mundo. Yo ya lo he hecho, Pablo Motos. Y luego me pidió él escribir el prólogo, y el prólogo es de Pablo Motos. ¿Ha ayudado? Bueno, sí. Después el libro, si nos vuelve bien, olvídate que no vale para nada, tenía que tener, pero fue una manera de distinguirse. ¿Por qué? Porque yo me hice una lista de 50 editoriales que era 50 nos. Era mi lista de los 50 nos. Bueno, con esa estrategia de crear la curiosidad y encontrar de esa manera, no me hizo falta ni una sola editorial. Él mismo hizo una llamada y ya había editorial. Porque dijo, grabó un vídeo diciendo, esto va a ser un bestseller. No se equivocó, ya es un bestseller. Pero ¿qué fue? Crear curiosidad. Número 1 fue crear curiosidad. Tienes que romper las reglas, tienes que llamar la atención y tienes que crear dolor. Y hay que entender esto bien, ¿vale? No dar un pisotón a nadie para que te escuche, sino crear dolor es mostrar qué es lo que se están perdiendo si no compran tu producto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son todas las ventajas? Educar para informar al cliente. A nadie le gusta que le vendan, pero a todos les gusta ¿qué? A todo el mundo le gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Es la gran diferencia, con lo cual tú empiezas a lanzar tu producto, tu idea, lo que sea, y hablas, déjame que te enseñe, tenemos un producto. Si tienes ese pitch hablando de ti, hablando de tu producto, es totalmente ineficaz. Esa gente está harta de escuchar siempre lo mismo. ¿Qué tienes que hacer? Siempre a base de preguntas para que ellos quieran saber más. Si estamos hablando de un producto de telefonía y hablamos de que para llamar la atención siempre hay que hacer preguntas. ¿A quién no le ha llamado una compañía telefónica para cambiar su línea? ¿Hay alguien que no la ha llamado? A todo el mundo. ¿Te hacen alguna pregunta? Sí, una. ¿Con quién hablo? Para preguntarte tu nombre y te llaman ellos. Pero a partir de no, tenemos una oferta, y cada vez pues duran menos. Es decir, ¿tú qué puedes hacer? Justo lo contrario, es decir, empezar a hacer una lista, que es lo que va a hacer el marketing educacional, de todas las ventajas, llamar la atención a través de toda una serie de preguntas. Si tú utilizas la estrategia de decir, de hacerle ver, de crear dolor, de lo que él se puede perder, entonces siempre va a querer saber más. ¿Vale? Siempre va a querer saber más, creando esa curiosidad y dando valor. Ahora, esto es la pirámide del sector del mercado, en cualquier mercado estés en el que estés. Si vendes coches, casas, lápiz de labios o lo que sea que vendas, siempre va a haber un 3% de compradores que están dispuestos a comprar en ese momento. Que están buscando el producto que tú tienes. Después hay un 7% que está abierto
a más, que quiere saber más. Luego hay un 30% que no están pensando en ello, pero alguno de esos podría encajar. Y luego un 30% que no tienen interés y otro 30% que ni para atrás. Con lo cual, estamos hablando de que si esa es la pirámide del mercado, ¿cómo podemos hacer para elevar el número de posibles y potenciales compradores y personas interesadas en tu producto o servicio? Con un buen mensaje, con una buena estrategia, para pasar de un 3% a lo mejor a ese 10% o a lo mejor más. Y eso es lo que tienes que ver cómo hacer. Y ahí es donde entra en lo que es el marketing educacional. ¿Qué es lo que es el marketing educacional? Bueno, esto lo saqué así. No debería de tener una presentación, tanto texto, pero esto es del otro día, con una empresa. Pero es simplemente una manera de captar más la atención para que el cliente que comience cada vez a venir más a ti en vez de tú ir al cliente. Es una manera de no solamente dirigirte a los potenciales clientes que puedes tener ahora, sino a los futuros potenciales clientes. El marketing educacional te ayuda a posicionarte sobre todo como marca, porque se basa en que tú vayas dando un valor añadido constantemente al cliente, un valor añadido que te ayude a posicionarte cada vez mejor. Es decir, una manera de crear cada vez más curiosidad, de generar más confianza y credibilidad, ¿de acuerdo? Sobre todo es ir influyendo al cliente. ¿Cómo haces estas cosas? Bueno, tienes que entender que todo ser humano, todo el mundo, las decisiones que tomamos, hay varios motivos, pero las dos principales es el dolor y el placer. Cuando tú compras algo, es porque asocias algo, o sea, cuando compras emociones realmente. Y estamos comprando algo que genera emociones positivas. Y cuando tú no compras algo, es porque asocias más dolor al comprarlo que al no comprarlo. A veces vas a comprar una cosa y empiezas a decir, sí, pero es que esto a lo mejor es muy caro y no debería comprármelo ahora porque si no compro esto entonces no podría pagar lo otro. Y empiezas a hacer una asociación que qué dirán, qué tal. Y a veces ves algo y empiezas a decir, ¡joder, qué bien me queda esto, qué bien me sienta! Y se te olvida el precio, se te olvida todo, y haces una compra emocional que luego intentas justificar con lógica cuando te has liado y no tienes que haber comprado lo que tienes que haber comprado. Pero has asociado más placer a ese producto que dolor. ¿Quién va a ganar en la decisión? Bueno, placer y dolor. Entonces tenemos que ir viendo, cuando tú haces también, a la hora de vender, en el marketing, lo que tienes que buscar son esas cosas. ¿Qué es miedo? ¿Qué es dolor? Equivale a lo que no quiere. Es decir, si tienes un producto que es obsoleto, tú tienes que, si tienes un producto que le pueda ayudar a una persona a mejorar un montón de cosas, tienes que incidir en todo lo que sí puede hacer ese producto por él y cuáles van a ser las consecuencias negativas realmente si no compra. Si compra y si no compra ese producto. O sea, buscar y sobre todo en lo que quiere. Es decir, la persuasión de alguna manera es precisamente asociar a tu cliente emociones positivas con tu marca y con tu producto. Y eso es lo que te va a ayudar a hacer en el marketing educacional. Es lo que acabamos de decir, justo. Compramos por decisiones emocionales que intentamos justificar con lógica. Con lo cual, tú cuando vendes productos, ¿qué es lo que realmente vendes? Cuando uno vende, lo que tiene que vender son consecuencias, y son consecuencias positivas si compra y consecuencias negativas si no compra. O sea que estamos hablando siempre mucho de emociones. Si estás en el mundo del marketing y las ventas, cada vez tienes que ser más psicólogo y tener más empatía y comprender cada vez más sobre el mundo de las emociones. Con lo cual, tú tienes que determinar el mensaje, ese elevator pitch, esa presentación que tú tienes que hacer. Lo que tienes que hacer siempre es hacer una lista de todas las preguntas que se puede hacer un cliente. Si tienes un producto, una idea, lo que sea, hazte una buena lista de todas las preguntas que puede hacer ese cliente. Y tienes que responder de antemano absolutamente todas las preguntas. Todas. Y esa información es lo que te va a ayudar a crear tu mensaje, a crear tu speech, a crear tu plan para poder lanzar tu producto de manera mejor. ¿De acuerdo? Preguntas que se hace un cliente siempre. Bueno, las que tienes aquí. ¿Tiene el vendedor, o cuando tú vas a presentar, un interés real en mí? ¿Me quiere ayudar o quiere sacar algo de mí? ¿Qué va a poder hacer este producto por mí? ¿Cuáles van a ser los beneficios? ¿Es bueno para mí? ¿Lo necesito? Cosas que siempre vas a tener que responder. ¿Qué opinan otros de este producto o servicio? Esta parte del social proof, la prueba social de las opiniones de otras personas, es importantísimo. Es decir, si tú hablas de tu producto, de tu empresa, de tu oportunidad, a lo mejor como que va a ser mucho más complicado que te crean. Pero si tú tienes pruebas de personas que ya han utilizado tu producto, tu idea, y esas personas hablan bien, siempre una tercera persona tiene muchísimo más credibilidad que todo lo que tú puedas decir. Con lo cual te tienes que poner a un lado y dejar que los clientes hablen por ti y mostrar esa prueba social que es lo que te va a dar esa credibilidad.
Con lo cual, cuando tú vas desarrollando toda una serie de preguntas y vas respondiendo a todo esto, ahí puedes crear todo un mensaje de marketing educacional que va a ser una influencia. Toda esa información, ¿qué es lo que haces? Poco a poco, esa información, esas respuestas, las vas metiendo ¿en qué? A través de las redes sociales, a través de todos los medios que tú puedas. Es decir, yo a través de Facebook he llegado a en poco tiempo más de 4 millones de personas, con cerca de 14.000 usuarios, entre una cosa a otra. Pero todo el mundo ha ido hablando, recibiendo cada vez mensajes, y esos mensajes positivos, esa prueba social es lo que ha ido convenciendo a todo el mundo cada vez más, y así con muchos productos distintos. Pero esa prueba social es importantísima. Y tienes que cada día personalizar más absolutamente todo. Es decir, la gente está cansada de escuchar el mensaje de toda la vida, tienes que intentar personalizar y hablar a las personas como un amigo de toda la vida, realmente con confianza, y siempre estar pensando en cómo puedes dar un valor añadido real a todo lo que tú haces. Con lo cual, de alguna manera, a través del marketing educacional, lo que haces es que, aunque si tú haces un trabajo de ir educando a las personas, de ir dando información realmente útil y dar un valor bueno, te vas posicionando como marca, como persona, como quieras. Y puede que a lo mejor no compren lo que tú tienes en este momento, pero si tú te posicionas y das un valor añadido importante, cuando llegue el momento de que esa persona tenga que tomar una decisión, tú estarás ya posicionado como esta es la persona, esta es la autoridad, esta es la marca que quiero porque me ha dado toda esta información y me ha ayudado a que esa información le ha ayudado a tomar mejores decisiones y a poder comprar mejor. Sí, ya. Pues si tú ahora vas generando toda esa información y vas generando, como decimos, un valor añadido constantemente a las personas y vas dando, te posicionas, que es la parte más importante, posicionarte para que sean ellos los que te busquen a ti en vez de estar tú detrás del cliente. El dar siempre ese valor añadido. O sea que yo no me voy a liar mucho más, pero la pregunta que me gustaría haceros, ¿dónde están las mayores riquezas del mundo? ¿Alguno por ahí? Tú lo sabes. Las experiencias, entonces las minas de oro, las mayores riquezas del mundo están ahí en el cementerio, lo estaba enseñando. ¿Por qué? Porque absolutamente todo el mundo aquí y en cualquier lugar, en más de una ocasión en su vida, o por lo menos en una ocasión, ha tenido una idea increíble. Ha tenido una idea maravillosa, una idea que podía cambiar a lo mejor muchas vidas. Una idea que cuando te sale esa idea te pones como una moto y te entra un entusiasmo y una ilusión y una energía y empiezas, y esto va a ser, esto es lo que voy a hacer, sí señor, esta es mi oportunidad y a esto me agarro. Pero de repente poco a poco a veces no hay nadie, o no hace falta que venga nadie a robarte la idea. A veces tú mismo empiezas a decir, es que a lo mejor eso es muy difícil, es que a lo mejor eso no funciona, además no sé si yo valgo para eso. Y no tengo los recursos, y tampoco tengo la preparación, y es que a lo mejor no tengo el conocimiento. Y poco a poco tú mismo te vas robando ese sueño. No hace falta que venga ningún ladrón de sueños para decirte, pon los pies en el suelo, que eso es demasiado para ti, que te lo vas a encontrar, esos ladrones de sueños. Si uno mismo a veces empieza a convertirse en su gran enemigo, y esa idea, por miedo a qué dirán, por miedo al fracaso, por estúpidos y ridículos y falsas creencias y ridículos miedos, esa gran idea a veces se va ¿a dónde? Al cementerio. Por eso, el cementerio es el lugar donde están las mayores riquezas del mundo, porque allí yacen muchísimas ideas que valdrían miles de millones o billones, tapadas no solamente de tierra, sino tapadas de esos miedos, de esas falsas creencias que a veces tenemos y nosotros mismos nos ponemos. Con lo cual, lo que te digo es que sea cual sea la idea que tengas, atrévete y échate para adelante. No hay idea estúpida, ni una sola, ni una, y que nadie te convenza de lo mismo. Tienes que atreverte a lanzar tus ideas, a moldear, sea lo que sea lo más ridículo del mundo. Porque esa idea, que a lo mejor tú tienes dudas sobre ella, es lo que puede cambiar el mundo.
Y esa idea puede ir transformándose en una y otra cosa, y es compartir las ideas, y unirte a personas que realmente te ayuden. Con lo cual, a veces esos miedos es lo que nos frena. El miedo a que dirán, el miedo a no ser capaz. Pero la única manera de combatir ese miedo que es enfrentándote a él. Es lo único que cura los miedos. Si huyes de ellos, te debilitas. Y cuando te enfrentas al miedo, te conquistas a ti mismo y te haces grande. Tu confianza sube y cada día te atreves a hacer más y más cosas. Y cada día entonces empezarán a aparecer más oportunidades. Y cada día serás capaz de crear más oportunidades. Porque lo que importa no es lo que los demás piensen o digan, sino lo que tú piensas y lo que tú dices. Lo que tú piensas y lo que tú dices es lo que vale. Eso es tu valor real. Lo demás es tu reputación, que es lo que los demás piensan de ti. Lo que importa es lo que tú piensas de ti mismo. O sea que yo no sé qué es lo que tú esperas de la vida, pero lo que sí te puedo garantizar es que la vida sí espera algo de ti. O sea que muchas gracias y hasta otra.